días y bienvenidos al vídeo correspondiente al tema 6 de la asignatura, en el que vamos a repasar brevemente los principales conceptos de este tema. Empecemos. En este vídeo vamos a ver 4 contrastes distintos. El primero de ellos es sobre un parámetro beta individual, ver si ese parámetro beta es significativo o no. El segundo es el llamado contraste F de significación conjunta, que nos dice si el modelo en su conjunto, no circunscribiéndonos a ninguna variable en particular, sino el modelo en su conjunto es significativo. Veremos también contraste sobre restricciones lineales, sobre M restricciones lineales, y por último veremos el contraste de estabilidad estructural. Comenzando con el primero de ellos, el contraste sobre un parámetro beta individual, nosotros lo que nos interesa saber es si un parámetro en concreto, un beta, es igual a 0 o distinto de 0. Nuestra hipótesis nula siempre va a ser, en este caso, que el parámetro es igual a 0. Es decir, que el beta 2, el beta 3 o el beta 4 es igual a 0. Esa es nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que es distinta de 0. El estadístico de contraste es muy parecido a los que vimos en el tema número 2 y tiene esta forma. Simplemente es el beta estimado menos el parámetro bajo la hipótesis nula, que en nuestro caso es 0, dividido por la desviación estándar del estimador que hemos utilizado aquí. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una salida típica de Gretel en la que nuestra variable dependiente es el salario de una persona que está trabajando. Y decimos que esa variable dependiente es función de 3 variables independientes. Por una parte, los años de experiencia profesional, por otra parte, los años de estudios superiores y por último, los puntos de cociente intelectual, como indicador de su inteligencia. Estimamos el modelo con Gretel y obtenemos esta salida de aquí. Vamos a calcular el estadístico de contraste, por ejemplo, para los años de experiencia profesional. Lo primero que hacemos, según la fórmula que vemos aquí, es el valor del coeficiente, el B sub I. En este caso es 1039.83. A continuación hay que restarle el valor del parámetro bajo la hipótesis nula, que en nuestro caso es 0. Y dividirlo por la desviación estándar del estimador, que de nuevo nos lo proporciona Gretel, y es 58.64. Si hacemos este cálculo, veremos que el resultado es 17,73, que efectivamente es la salida que nos proporciona Gretel. Es decir, Gretel ya nos calcula automáticamente el t, aunque como hemos visto, nosotros también somos capaces de calcularlo utilizando esta fórmula. Gretel adicionalmente nos da otro dato, que es el p-valor asociado a ese estadístico de contraste. En este caso el p-valor es 4.83 por 10 elevado a la menos 32. Es decir, es un valor extraordinariamente bajo. Con un p-valor tan bajo, ¿qué haríamos? Sin ninguna duda, rechazar la hipótesis nula. Por tanto, podemos concluir que el beta correspondiente a años de experiencia profesional es distinto de 0. El siguiente contraste es el contraste F de significación conjunta, en el que lo que vamos a hacer es evaluar si el modelo en su conjunto es significativo o no. En este caso, la hipótesis nula, como veis aquí, es que todos los coeficientes, todos los estimadores de los parámetros son iguales a 0. Que todos los parámetros son iguales a 0, mejor dicho. La hipótesis alternativa es que hay algún parámetro que es distinto de 0. Importante, fijaos que en la hipótesis nula no estoy metiendo beta 1, que es el parámetro correspondiente a la constante. Esto no forma parte nunca de la hipótesis nula. La hipótesis nula es que todos los parámetros, a partir de beta 2, son iguales a 0. En este caso el estadístico de contraste tiene esta forma, que es un poquito más extraña, pero vamos a ver con un ejemplo que también es muy fácil de calcular. Aquí tenemos la misma salida de Gretel de antes, en la que representamos como variable dependiente el salario en función de 3 variables independientes. Y vamos a calcular el estadístico de contraste para el modelo en su conjunto. En primer lugar, si os fijáis en el numerador, tenemos r cuadrado, el coeficiente de determinación. Y Gretel nos dice que es 0.8325. Bien, lo copiamos. Esto hay que dividirlo entre k-1, siendo k el número de parámetros que tiene el modelo. ¿Cuántos parámetros tiene nuestro modelo? Pues aquí lo tenemos, 4. Pues 0.832 dividido entre k-1 dividido entre 4 menos 1. A continuación, 1 menos el r cuadrado, 1 menos 0.832, dividido entre el número de datos menos el número de parámetros. ¿Cuántos datos tenemos? Pues Gretel nos lo da aquí. Nos dice que hay 100 observaciones. Por tanto, n es igual a 100 y k, de nuevo, el número de parámetros, es igual a 4. Si hacéis este cálculo, veréis que el resultado es
159.07, que es este número que Gretel nos ofrece aquí automáticamente. De nuevo, Gretel nos da el dato, pero nosotros también podríamos calcularlo. Adicionalmente, Gretel nos da el p-valor asociado a ese estadístico de contraste, que es 4.05 por elevado a menos 37. ¿Esto qué significa? Un p-valor tan bajo significa que rechazamos sin ninguna duda la hipótesis nula. Por tanto, podemos concluir que hay algún beta que es distinto de cero. Por tanto, el modelo en su conjunto es significativo. ¿Qué sucede cuando tenemos multicolinealidad? Pues nos vamos a encontrar con algo parecido a esto. Imaginaos que estamos utilizando como variable dependiente minutos que tardo en llegar a la universidad y dos variables independientes. Distancia a la universidad en kilómetros es la primera variable y distancia a la universidad en metros, que es la segunda variable. No existe multicolinealidad perfecta porque los datos, digamos que están retocados o redondeados para que no haya un problema de multicolinealidad perfecta. Como no hay un problema de multicolinealidad perfecta, Gretel nos estima el modelo. Pero lo que sucede es esto. Fijaos, el p-valor asociado a las dos variables independientes es muy alto, con lo cual no podríamos rechazar h0, con lo cual concluiríamos que ninguna de las dos variables es significativa y que, por tanto, los coeficientes son cero. Los parámetros son cero. Pero fijaos el p-valor asociado al modelo en su conjunto, a f. Es 1.42 por e elevado a menos 57, con lo cual podemos concluir que el modelo es altamente significativo, con lo que tenemos que concluir que hay algún beta distinto de cero. Fijaos la paradoja. El contraste individual nos dice que todos los betas son iguales a cero y, sin embargo, el contraste global nos dice que hay algún beta distinto de cero. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, cuando sucede esto, típicamente es un síntoma de alta multicolinealidad. Cuando estiméis un modelo en el que os salgan que todos los parámetros son iguales a cero porque no rechazamos la hipótesis nula y, sin embargo, en el modelo conjunto, en el contraste conjunto, nos encontramos con que el modelo sí es significativo, seguramente tenemos un problema de alta multicolinealidad. A continuación vamos a ver el contraste global sobre m restricciones globales. Y esto, bueno, pues puede ser que en ocasiones nos interese contrastar si se verifica que dos parámetros tienen igual valor o signo, que la suma de dos betas es igual a una cierta constante, o que un subconjunto de parámetros es igual a cero. Por ejemplo, tenemos este modelo, una variable dependiente y tres variables independientes. Puede interesarnos chequear que beta 2 es igual a 3. O puede interesarnos chequear que beta 2 más beta 3 es igual a 1. O puede interesarnos verificar si beta 2 es igual a beta 3 e igual a 0, en ambos casos. Esto no podríamos chequearlo. Que beta 2 por beta 5 es igual a 1 no podríamos analizarlo con este tipo de contraste. ¿Por qué? Porque no es lineal. El tipo de restricciones que nosotros podemos analizar son estas de aquí, restricciones de tipo lineal. ¿Cómo vamos a proceder? Pues vamos a estimar dos modelos. Uno libre en el que no tenemos en cuenta ninguna restricción. Ajustamos el modelo como siempre, usando Gretel o la herramienta que utilicemos, y ya está. Y a continuación vamos a estimar otro modelo, un modelo restringido, en el que vamos a obligar que los betas verifiquen nuestra hipótesis nula, nuestra H0, esa restricción que queremos verificar, que queremos chequear. Y vamos a ver si hay diferencias significativas entre ambos modelos respecto a su grado de ajuste, respecto a lo bien que ajustan. Estimaremos el modelo libre, que no considera las restricciones, utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Y vamos a calcular la suma de los cuadrados de los residuos. Le pondremos una L porque es la suma de los cuadrados de los residuos del modelo libre. A continuación, el modelo restringido al que hemos impuesto las restricciones lo vamos a estimar por otra técnica distinta, que se llama mínimos cuadrados restringidos, y calcularemos también la suma de los cuadrados de los residuos. En este caso lo llamaremos SCR sub R, R por restringido. El estadístico de contraste tiene esta forma y la lógica de este test, que es al final lo relevante y lo que interesa que entendáis, es que si H0 es cierta, la suma de los cuadrados de los residuos del modelo libre y la suma de los cuadrados de los residuos del modelo restringido van a ser muy parecidos. Es decir, tanto si impongo restricciones como si no las impongo, si esas restricciones son ciertas, ambos modelos van a ser muy parecidos, lógicamente. Mientras que si H0 es falsa, es decir, si no se cumple nuestra premisa, las restricciones que hemos impuesto, la suma de cuadrados restringidos va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque el modelo restringido va a
ajustar muchísimo peor, porque le hemos obligado a que cumpla unas condiciones que en realidad son falsas. Esta es la lógica del contraste y lo más relevante. Y por último, vamos a ver el contraste de estabilidad estructural. Bien, uno de los supuestos básicos del modelo, y ya lo vimos en el tema 3, es que los parámetros beta, que son desconocidos, porque son parámetros, son constantes, es decir, que no cambian. Pero a veces tenemos dudas sobre esto. En ese caso, hacemos un contraste de estabilidad estructural. Ejemplo típico. Nosotros estamos analizando el consumo de tabaco en función del precio y de la edad. Número de cigarrillos que fuma una persona al día en función del precio que tiene el tabaco y la edad de la persona. En este caso, vamos a utilizar un modelo doble logarítmico. Logaritmo del número de cigarros es igual a beta 1 más beta 2 por el logaritmo del precio más beta 3 por la edad más el residuo. Si os dais cuenta, como ya estudiamos en el tema 4, beta 2 es una elasticidad, porque aquí tenemos logaritmos y aquí tenemos logaritmos. De hecho, beta 2 es la elasticidad precio del consumo de tabaco. Bien, nosotros tenemos dudas si esta elasticidad, este parámetro beta 2, es el mismo antes de la ley antitabaco o después de la ley antitabaco, porque puede ser que haya cambiado. ¿Qué vamos a hacer? El test de Chow. El test de Chow simplemente consiste en dividir la muestra en dos grupos. Grupo de datos antes de la ley antitabaco, grupo de datos después de la ley antitabaco. Nuestra hipótesis nula es que las betas, beta 2 en este caso, son las mismas antes y después. Y la hipótesis alternativa es que beta 2 antes de la ley antitabaco es distinta de beta 2 después de la ley antitabaco. En este caso vamos a calcular los parámetros utilizando los datos de la submuestra 1 antes de la ley antitabaco y obtenemos la suma de los residuos al cuadrado. A continuación, estimamos un segundo modelo, pero utilizando datos solo de la segunda submuestra, después de la ley antitabaco. Y de nuevo calculamos la suma de los residuos al cuadrado. A continuación, sumamos ambos para obtener la suma de los cuadrados de los residuos libre, L de libre, que es la suma de los residuos al cuadrado de la submuestra 1 más las de la submuestra 2. Y a continuación, cogiendo ya todos los datos, ajustamos un único modelo. Y de nuevo calculamos la suma de los residuos al cuadrado restringidos, porque estamos utilizando toda la muestra. El estadístico de contraste tiene esta fórmula y la lógica del test es la siguiente. Si hay estabilidad estructural, la estimación con dos modelos distintos, dividiendo la muestra en dos submuestras, va a ser muy parecida a la que obtenemos con un único modelo, porque las betas no han cambiado. Sin embargo, si las betas efectivamente han cambiado, el ajuste con dos modelos va a ser muchísimo mejor que el ajuste con un único modelo. Esta es la lógica del test y esto es lo más importante que tenéis que entender. Como digo siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo que os haya resultado útil. Nos vemos en el próximo vídeo.